Vamos a orar. Padre querido, una vez más dirige nuestro estudio de tu palabra. Queremos comprender y sacar lecciones para nuestra experiencia diaria. En nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar de la salvación. Mucha gente se pregunta, ¿salvarme de qué? Jesús va a salvarme de qué. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3, 23 dice otra verdad contundente. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, después del pecado de Adán y Eva, todos los que nacemos, ya nacemos pecadores. Para ser un pecador no es necesario practicar el pecado. Para ser un pecador basta nacer. Ya nacemos en situación de pecado. ¿Pero qué situación de pecado? Nacemos con una innata rebeldía contra Dios, con una tendencia desesperada para hacer el mal, para practicar el mal. Entonces, esa innata inclinación al mal es una innata inclinación a la destrucción. Porque el pecado puede parecer agradable, puede ser delicioso al instante, pero el único objetivo que el pecado tiene es destruir, destruir, destruir. Destruye todo lo que toca, destruye la vida de la persona, la vida espiritual, sus sueños, sus emociones, su mundo psicológico, destruye su vida física, la salud, los hijos, la vida financiera, la vida profesional. El diablo solo quiere destruir. Ahora, Cristo viene y nos ofrece la solución. Todos hemos pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. No hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Y como la paga del pecado es la muerte, pues todos estamos condenados a morir, solo que no queremos morir. Ahí venimos a Jesús y le decimos, Señor, yo no quiero morir. Y Jesús dice, mira hijo, si hubo pecado, tiene que haber muerte. Ahora, tú no quieres morir, muy bien, yo voy a morir en tu lugar. La vida que yo merezco porque no pequé te la voy a dar a ti para que tú vivas. Y la muerte que tú mereces porque pecaste la voy a pagar yo. Y eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. En realidad quien debería haber muerto en la cruz somos nosotros. Porque no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Pero el Señor Jesús nos ama tanto que ocupó nuestro lugar en la cruz y murió por nuestros pecados y ahora nos entrega la salvación. Y San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La única condición para aceptar el sacrificio de Cristo es creer. Si creemos, Él muere en nuestro lugar y nosotros estamos salvos de la muerte eterna. Usted acaba de explicar o resumir el plan de salvación. Pero ¿cuándo fue generado este plan de salvación? ¿Y por qué fue preparado este plan de salvación? Mira, aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice así, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, desde la fundación del mundo. Antes que el mundo existiese, ya había plan de salvación. ¿Por qué? Porque a Dios el pecado no lo agarró por sorpresa. A Dios el pecado no lo agarró así repentinamente y Él no supo qué hacer. Cuando Él creó al hombre, como Dios conoce todo, Él vio el futuro, sabía el riesgo que el hombre corría, pero ya había un programa de salvación. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, Dios apareció. Ellos estaban ahí destruidos, desnudos, y Dios pone en práctica el plan de la salvación. Un cordero muere, y con ese cordero, con la sangre, con la piel de ese cordero, se resuelve la desnudez del hombre, el problema del pecado del hombre. Ese corderito simbolizaba el Cordero de Dios que un día moriría en la cruz del Calvario
para resolver nuestro problema de pecado. Por lo tanto, el plan de la salvación es eterno. ¿Cuánto Dios? Mucho tiempo atrás. Es eterno. ¿Cuánto Dios? Dios siempre tuvo el plan de salvación con él. Ahora, pastor, si Jesús ya pagó el precio por mis pecados, por nuestros pecados en la cruz, ya está pagado, haga lo que yo haga, lleve la vida que yo lleve, Él ya pagó el precio. ¿Hasta qué punto yo tengo que tratar de seguir el camino correcto? Si haga lo que haga, Él ya pagó el precio. Y supuestamente, bueno, ya me redimió, ya me salvó. Sí, pero San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No dice para que todos sean salvos, dice para que todo aquel que en Él cree. O sea, yo puedo aceptar ese sacrificio o puedo rechazarlo. Exacto. La muerte de Cristo sirve para todos los que aceptan. Si tú no aceptas, infelizmente la muerte de Cristo no te sirve de nada. Quien va a morir por tus pecados eres tú. Ahora, si tú crees, si tú aceptas, ahí sí la muerte de Cristo sirve para pagar tu dentro de ese plan de salvación, Jesús murió por la humanidad y también por cualquier otro ser que pudiera haber caído de los hijos de Dios, creado inclusive Satanás, los demonios. La Biblia no me dice eso. Pero la Biblia me dice que ese plan de salvación sirve hoy día, me sirve a mí, para mí como pecador. Quien no cayó no necesita plan de salvación. ¿Para qué necesita? No cayó. Pero ese plan serviría para el diablo, serviría si él aceptase. Viene ahí el asunto de que sirve Cristo haber muerto. Al diablo no le sirve porque él no acepta. La condición para que la gracia de Cristo sirva para mí es que yo tenga que aceptar. Ahora, pastor, ¿existe predestinación? Mira, tu pregunta tiene que ver con una pregunta que mucha gente se hace en la vida. Mucha gente me dice así, pastor, Dios sabe todo. Claro que sabe todo. Entonces, ¿Dios sabe si voy a salvarme? Claro que sabe. ¿Y si voy a perderme también Dios sabe? Claro que sabe, Dios sabe todo. Entonces ellos preguntan así, entonces si Dios sabe que me voy a perder, ¿para qué estoy queriendo salvarme? Ya me voy a perder. Y si Dios sabe que me voy a salvar, ¿para qué me preocupo? Me voy a salvar. Espera un poco. Dios sabe si te vas a salvar o si te vas a perder. Pero tu salvación o tu perdición no depende del preconocimiento de Dios. El hecho de que Dios sabe con anticipación no determina tu salvación o tu perdición. Tu salvación o tu perdición determina tu decisión. Si tú aceptas, vas a salvarte. Si tú rechazas, vas a perderte. Dios sabe eso, sabe. Pero el preconocimiento de Dios no determina, no sustituye tu decisión. Tu salvación o tu perdición no depende del hecho de que Dios conocía con anticipación. Depende de la decisión que tú hiciste. Por lo tanto, el preconocimiento de Dios no define nada. Ahora, la Biblia dice que hay predestinación. ¿Pero qué tipo de predestinación hay? En el capítulo 8 de Romanos, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiere decir, ¿existe predestinación? Sí. Todos los seres humanos hemos nacido predestinados para salvarnos. Pero el hecho de que hemos sido predestinados para salvarnos no quiere decir que nos vamos a salvar. O sea, eso no nos asegura la salvación. Es que tenemos que entender el significado de la palabra predestinación. Por ejemplo, esta corbata ha sido predestinada, prefabricada, fabricada con un propósito, predestinada para ir en el cuello. Ha sido, cuando el sastre estaba cosiendo, estaba pensando en preparar la corbata para ir en el cuello. Eso no quiere decir que va a ir en el cuello. Si yo quiero, me lustro el zapato con la corbata. Si yo quiero, la uso como correa. Si yo quiero, la uso para amarrar un paquete. Pero eso no quiere decir que no haya sido fabricada con un propósito. Así también, todos los seres humanos hemos venido al mundo
Hemos sido colocados en este mundo con un predestino, el ser igual al Señor Jesucristo, ser hechos conforme a la semejanza del Hijo, salvarnos. Ese fue el propósito de nuestra creación. Ahora, ¿eso quiere decir que me voy a salvar? No, eso depende de la decisión que tú tomes, de lo que tú quieras hacer con Jesús murió por mí una sola vez. Es decir, si yo acepto a Jesús como mi Salvador, lógicamente estoy salvo. Claro. ¿Para siempre? ¿O una sola vez tengo que aceptar a Dios y listo? Este es otro asunto, porque hay mucha gente que dice, si ya acepté a Jesús, ya nunca más caigo de la gracia. Sin embargo, aquí en Gálatas, capítulo 5, versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿De qué está hablando aquí? Hay mucha gente que piensa que guardando la ley se va a salvar. Y la Biblia es categórica en decir que somos salvos únicamente por la gracia. Eso está aquí en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8, 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es únicamente por la gracia, pero lo que el texto es, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Que hay gente que no cree que se salva por la gracia, que quiere guardar la ley para salvarse. La ley no sirve para salvar. Ya estudiamos en el tema de la ley. La ley sirve para mostrarte tu situación, no para salvarte. Quien te salva es Cristo, pero dice el texto, de la gracia habéis caído. Quiere decir que hay gente que ya estuvo en la gracia y sin embargo cayó de la gracia. Cuando tú estás en Cristo y confías en Él, estás en Cristo. Pero en el momento que tú te separas de Cristo, caíste de la gracia. ¿Y qué tengo que hacer? Ahí tienes que arrepentirte, reconocer que has caído de la gracia, sentir la necesidad de reintegrarte a Cristo, aceptarlo de nuevo y entonces vuelves a estar en la gracia. Justo eso le iba a preguntar, específicamente dentro del plan de salvación, ¿cuál es la función de Dios y cuál es nuestra función? La función de Dios fue enviar al Hijo para morir en la cruz en nuestro lugar. Mi papel es únicamente aceptar el sacrificio de Cristo. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Cristo lo hizo todo para salvarme. Pero todo lo que hizo Cristo para salvarme no vale de nada si yo no acepto, si yo no digo sí. O sea, se puede decir que la parte más difícil Él la hizo y para nosotros lo más... Yo te diría, Él lo hizo todo. A ti no te dejó nada. A ti solo te dejó la libertad de decir sí o decir no. Y más nada. Todo lo hizo Él. No pienses que te vas a salvar porque guardas el sábado, porque guardas la ley, porque vas a la iglesia, porque estudias la Biblia, porque devuelves el diezmo. No, eso no sirve para nada en materia de salvación. Eso puede ser fruto de la salvación. Eso puede ser consecuencia de la salvación. Inclusive aquí en Efesios, que ya leí en el versículo, se habla de las obras. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque la gracia es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir, las obras no sirven para salvarte, te salva solo por la gracia. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras son el resultado de haber aceptado la gracia maravillosa. Ahora, ¿existe una iglesia verdadera a la cual yo debo acercarme para encontrar la salvación? ¿O yo puedo encontrar la salvación en cualquier iglesia o en cualquier religión incluso? Mira, hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Es posible que todos los caminos lleven a Roma, pero a Cristo solo te lleva un camino, la palabra de Dios. Yo no quisiera que tú pienses, al pensar en el camino que te lleva a Jesús, que es el verdadero y grande camino, no quiero que pienses en materia de iglesia ni de religión. Yo quiero que pienses en materia de las enseñanzas de la palabra de Dios. Sigue lo que Dios te dice, haz lo que Dios te dice. La palabra de Dios seguro que te va a llevar a una iglesia,
Pero no busques una iglesia, busca primero obedecer la palabra de Dios. Y ya tenemos un estudio sobre la iglesia de Dios en esta tierra. A través de la Biblia vas a descubrir cuáles son las características de la iglesia de Dios en esta tierra. Entonces, únete a esa iglesia, porque esa iglesia está andando en el camino. La iglesia no me va a salvar, o me salva. Iglesia ninguna tiene capacidad de salvarte. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, no voy a leer el capítulo porque es muy largo, pero ahí encontramos la historia de la cura del paralítico. Jesús encontró un paralítico que estaba 38 años ahí paralizado y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó y anduvo. Y el texto dice que cuando él quiso agradecer a Jesús ya no estaba. Después el texto dice, más tarde él fue al templo y allí se encontró con Jesús. Quiere decir, el paralítico no fue al templo para ser curado. Quien lo curó fue Jesús. Pero tan luego Jesús lo curó, lo primero que hizo fue ir al templo. No me digas que la iglesia te salva, pero por favor no me digas que Jesús te salvó si no estás en la iglesia. La iglesia es el lugar donde se encuentran los hijos de Dios que han sido salvos por la gracia y que quieren adorar y agradecer a Dios por lo que Jesús hizo en la vida de ellos. Pastor, en la Biblia encontramos la afirmación de que Dios no quiere que ningún ser humano perezca, ningún ser humano se pierda. ¿Hace alguna diferencia que yo interceda por alguien, que yo ore por alguien? ¿Hace alguna diferencia en el sentido de tal vez ver que esa persona está cerrada, no logra ver la luz? ¿Hace alguna diferencia en todo ese proceso? Tal vez lo que me estás queriendo decir, vamos a decir que Ronnie no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la palabra de Dios, nada de Jesús. Entonces tú oras con él. ¿Para qué vas a orar? Pero ¿para qué vas a orar por él si él no quiere saber nada? Yo estoy cerrado completamente. Sí, entonces tu oración no vale. Y vale en este sentido, mira. El Espíritu de Dios quiere que todos se salven. Sí. Entonces viene y trabaja en el corazón de Ronnie, y trabaja. Si tú no oras, el Espíritu de Dios trabaja en el corazón de Ronnie, ahí el diablo aparece y le dice a Dios, Señor, espera un poco. Tú no dices que has creado al ser humano libre. Ronnie no quiere saber nada de ti. ¿Por qué tu espíritu lo está molestando? Déjalo tranquilo. No, él no es libre. Él no te pidió. ¿Por qué le estás molestando ahí si él no te pidió nada? Entonces, cuando tú oras en favor de él, y el diablo y el espíritu trabaja en el corazón de Ronnie, y el diablo dice, Dios, ¿por qué le estás molestando si él no te pidió? Tú le das un argumento a Dios, porque Dios dice, está bien, yo no le estoy respondiendo a Ronnie, porque Ronnie nada me pidió, pero le estoy respondiendo a Carola. Ella me pidió que trabaje en el corazón de Ronnie, entonces, atendiendo al pedido de mi hija, estoy trabajando en el corazón de él. ¿Te das cuenta que nuestra oración intercesoria le da un argumento a Dios para continuar trabajando en el corazón aún de los más rebeldes? Una persona que ha sido mala toda su vida, una persona que públicamente ha despreciado la iglesia, que se burla de la Biblia, en fin, que se burla de Jesús, una persona realmente dura, mala. ¿Sabes que algún día puede salvarse? El ladrón en la cruz. En el último minuto de su vida, el hombre malo que había robado, había matado, había hecho miseria, en el último momento de la vida encontró a Jesús. ¿Y su vida, su pasado? Entonces, ¿para qué Jesús murió? Murió Jesús para pagar el precio de nuestros pecados pasados. En el momento que aceptamos a Jesús, ya nuestra vida queda limpia, porque ahora quien muere por lo que merecemos morir, por nuestros pecados, es Cristo. Y nosotros recibimos la vida que no merecíamos. Terminó el tiempo.